Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. Sigue diciendo Sitchin en esa visión que él nos presenta, el único escritor que hace eso, la relación directa que existe entre las culturas incas, andinas, y de Centroamérica también, con las culturas orientales, especialmente aquel pueblo que fue llamado por un inglés de los sumerios, aunque ellos no se llamaban así. Entonces, la explicación en el fondo, las coincidencias entre estas dos culturas sobre textos básicos de la humanidad occidental, como son el texto del Antiguo Testamento en la Biblia, la creación, el diluvio, Noé, Adán y Eva, relatos bíblicos que toman como base escritos más antiguos, escritos babilónicos y sumerios, como los indígenas aquí en América también tienen esos mismos conocimientos. Y la respuesta no es complicada. Es que las mismas personas que civilizan en Sumeria, en Oriente, en Mesopotamia, son los mismos que civilizan aquí en América. Son los mismos que civilizan en la India. Entonces, por eso las coincidencias. Entonces, Sitchin en ese aspecto sigue diciendo, titulando este capítulo aquí, 9 de este libro, Los Reinos Perdidos, dice, ciudades perdidas y encontradas. Encontrarse el relato del Génesis en su visión original mesopotámica. ¿Por qué él dice eso? Porque los textos del Génesis, el Antiguo Testamento en la Biblia, tienen su base en textos más antiguos, que son textos encontrados en tablillas, ahí en lo que hoy llamamos Mesopotamia, en Irak. Por eso él dice en su versión original. Mucha gente dice, no, lo que está en la Biblia es lo más antiguo. No es así. Los textos bíblicos del Antiguo Testamento, muchos de ellos, sobre todo esto aquí en el Génesis, son copias hechas de textos originales mesopotámicos, o sea, babilónicos y sumerios. Por eso esos textos de las tablillas sumerias y babilónicas tienen más detalles. Por ejemplo, en el relato de Noé, en el relato del diluvio, en el relato de la creación de Adán y Eva. O sea, aquellos textos mesopotámicos tienen muchísimos más detalles, sin señal de que son los más antiguos, y no los que están escritos en el libro del Génesis. Encontrarse el relato del Génesis en su visión original mesopotámica, representado en el Santo de los Santos, en el Templo del Sol, ahí en Perú. Increíble, ¿no? Encontrarse el relato del Génesis en su versión original mesopotámica, representado en el Santo de los Santos del Templo Inca, el Templo del Sol, genera necesariamente una serie de preguntas. La primera y más obvia es ¿cómo? Dice Sitchin. Se pregunta él, ¿cómo llegaron a conocer tales relatos los incas? Y más obvia, no sólo de la manera general en la que se han dado a conocer universalmente, por ejemplo, la creación de la primera pareja, el diluvio, sino de una manera que sigue la epopeya de la creación encontrada en las tablillas sumerias, la epopeya de la creación, en donde se incluyen los conocimientos de todo el sistema solar y de la órbita de Nibiru. Zecharia Sitchin, cada vez que la ciencia, la NASA, en Estados Unidos descubría, o en Europa descubrían un planeta, o el cinturón de asteroides, o a Plutón,
Zecharia Sitchin le escribía a esta gente del poder ahí de la aeronáutica, de la astronomía en Estados Unidos, y le decía, ustedes simplemente están confirmando lo que ya está en las tablillas. Porque los sumerios ya conocían que la Tierra es redonda, que nuestro sistema solar tiene tantos planetas. Entonces lo que ustedes han descubierto no es nada nuevo, está ya confirmado en las tablillas, solo creer en las tablillas porque se va confirmando cada día. Él escribía a esa gente. Pero sí, y esta gente leen estos textos, tienen estos conocimientos de las tablillas porque están casi todas secuestradas en el Museo de Londres, en Estados Unidos, en Alemania. Ya tienen estos conocimientos, pero los ocultan a la mayoría de las personas. Y Sitchin le escribía, ustedes no han descubierto nada, ya está en las tablillas. Que Marte sea muchas tormentas de polvo y seco actualmente no es nada nuevo. No han descubierto ustedes nada nuevo. Ya está en las tablillas, miles de años atrás. Se lo comunicaron los Anunnaki a aquellos pueblos de la Mesopotamia que alguien le dio por llamarles de sumerios. Y sigue diciendo Sitchin entonces, después de esa pregunta que él se hace, no la más obvia, dice, ¿cómo llegaron a conocer tales relatos los incas, no solo de la manera general en la que se han dado a conocer universalmente, la creación de la primera pareja, el diluvio, sino de una manera que sigue la epopeya de la creación, en donde se incluyen los conocimientos de todo el sistema solar y de la órbita de Nibiru? O sea, que los incas no están copiando de la Biblia. Los informes que ellos dejan escritos sobre la creación del hombre y la mujer, el diluvio universal, Noé, no están copiando de la Biblia. Por eso es que los españoles llegan y se confunden. No, esta gente ya conoce entonces a nuestro Dios, porque habla de cosas que están en el Génesis. Y llegan a la conclusión entonces de que estos pueblos por acá vienen de allá, de las 7 tribus perdidas de Israel. Pero los incas no están copiando del texto del Génesis. Cuando ellos hablan de la creación del hombre y la mujer, del diluvio, no están copiando el Génesis, están copiando de las fuentes originales, o sea, de las mismas que el Génesis copió. Una respuesta posible sería que los incas estuvieran en posesión de este conocimiento desde tiempos inmemoriales, trayéndolos con ellos hasta los Andes. Una respuesta posible, dice Sitchin, que los incas estuvieran en posesión de este conocimiento desde tiempos inmemoriales, trayéndolos con ellos hasta los Andes. La otra posibilidad es que hubieran oído hablar de ello a otros con los que se hubieran encontrado en estas tierras. Son dos posibilidades, plantea Sitchin, de cómo estos conocimientos llegaron a los incas. Ante la ausencia de registros escritos, como los que se puede encontrar uno en Oriente Próximo, miles y miles de tablillas desenterradas, aquí en América no sucede lo mismo. Ante la ausencia de registros escritos, como los que se puede encontrar uno en Oriente Próximo, la Mesopotamia y esos lugares, la elección de una respuesta depende en cierta medida de cómo se haga aún otra pregunta. ¿Quiénes fueron en realidad los incas? La relación de Salcamayua, un relato de la época de la colonia española, es un buen ejemplo del empeño de los incas por perpetuar el ejercicio de la propaganda de Estado, atribuir al primer monarca inca, el Inca Roca, el reverenciado nombre de Manco Cápac, para hacer que el pueblo al que habían sometido creyera que el primer inca había sido el hijo del sol original, salido del sagrado lago Titicaca. De hecho, la dinastía inca comenzó 3500 años después de aquel sagrado inicio.
Entonces, por otra parte, la lengua que hablaban los incas era el quechua. Eso lo saca Sitchin de un informe de un escritor español de la época de la colonia que dice que el idioma de los incas era el quechua, pero no era el quechua. Quechua no es idioma. Eso viene por una confusión del escritor español, no de llamados cronistas de la época de la colonia, que estando ahí en lo que se llama Perú, encontró unos indígenas conversando y él no entendía de qué ese idioma que ellos estaban hablando. Y en español les pregunta, ¿cómo se llama ese idioma que ustedes están hablando? Y los indígenas en Perú se miran unos a otros y le responden quechua. Y entonces el español dice, entonces ese idioma se llama quechua. Y así lo escribió y se quedó así. Pero resulta después que otros investigadores descubrieron que esos indígenas no le estaban diciendo que el idioma era quechua. Cuando le dijeron quechua, le estaban diciendo en el idioma de ellos, no entendemos lo que tú estás diciendo. Ese mismo error se repite en los europeos en varios lugares del mundo. Y se queda como que es una verdad. El mismo error lo cometen los ingleses en Australia. Llegan y le preguntan a los australianos, indígenas australianos, le preguntan en inglés, ¿cómo es el nombre de aquel animal que anda dando saltos? Y los indígenas le responden, cangurú. Entonces el inglés concluye igual que el español en Perú. Entonces ese animal se llama cangurú, o canguro, como lo conocemos hoy. Pero después resulta que los investigadores descubrieron que no era nada de eso, es que los indígenas le dijeron en su propia lengua cangurú, que significa no entendemos lo que estás hablando. Y ven, el mismo error cometen. El mismo error comete Cristóbal Colón aquí en estas tierras. Llega y cree que está en las Indias. Entonces él le mete indio a todo el mundo. Después se descubre que no, el que se equivocó, esto no es en las Indias. Entonces aquí no son indios, son indígenas de diferentes naciones con diferentes nombres. Indios son los de la India, a donde él creía que había llegado. Y entonces el error se queda a través de otros escritores que siguen repitiéndolo y parece imponerse como una verdad. Entonces eso de quechua no es el nombre de la lengua que los indígenas en Perú hablaban. Es por esa confusión. Y Sitchin lo coloca aquí, ¿no? Que el quechua que hablaban, ese no es idioma. Entonces sigue él diciendo que la dinastía inca comenzó 3500 años después de aquel sagrado inicio. Por otra parte, la lengua que hablaban los incas era el quechua, la lengua del pueblo del norte y el centro de los Andes, mientras que en el altiplano del lago Titicaca la gente hablaba aymara. Estas y otras consideraciones llevaron a los expertos, se le llama así a los expertos, a especular que los incas habían llegado más tarde, que se habían desplazado desde el este, estableciéndose en el valle de Cusco, que limita con la gran cuenca del Amazonas. Eso es lo que pensaban los expertos. Esto en sí mismo no descarta un origen o un vínculo de los incas con Oriente Próximo. Sea este o no el origen de los incas, de dónde llegaron, no descarta un origen o un vínculo de los incas con Oriente Próximo, con la gente de Mesopotamia, que hemos mencionado, llamados sumerios. Mientras centraban su atención en las imágenes del muro del altar mayor, Sitchin plantea, ¿no?, que
estas culturas incas vienen de Medio Oriente, o tienen un vínculo con Medio Oriente. Hay una antropóloga ya fallecida, ecuatoriana, de esas que no son de la antropología oficial, no entra en el grupo de los llamados expertos occidentales, estadounidenses, europeos. Ella, en base a sus investigaciones personales, ha escrito con más de 50, escribió con más de 50 libros sobre estas cosas de antropología. Las culturas preamericanas, se llamaba ella Ruth Rodríguez Sotomayor, ecuatoriana. Pueden buscar vídeos de ella dando conferencias en YouTube. Ella plantea que fue desde acá que fueron esta gente, que allá en Oriente Medio se les llamó los sumerios, que fue de los Andes que fueron esta gente allá, y da sus pruebas. O sea, el que quiera profundizar sobre ese punto, que ya sería otro punto de estudio, puede leerse o puede ver los vídeos donde ella plantea sus teorías, sus conocimientos, sus descubrimientos, de por qué ella afirma que fue desde acá, desde los Andes, de lo que es Ecuador, Perú, que fueron esos llamados sumerios, y que realmente ellos no se llamaban sumerios. Eso fue un inglés que le puso ese nombre, y equivocado. Pero ellos no se llamaban sumerios. Ella plantea que sumerio significa un poblado pequeño, unas casas pequeñas, por las investigaciones lingüísticas que esta mujer ha hecho. Entonces eso de sumerio, ella tiene razón en eso, ellos no se llamaban así. Asimismo, sumerios, significa, los llamados expertos europeos estadounidenses simplemente no saben de dónde llegó ese pueblo allá a Mesopotamia. Ella plantea, fueron desde aquí, desde el Ecuador, desde los Andes. Es una historia larga y un tema interesantísimo para las personas que se interesan en estas historias de nuestro continente. Vale la pena profundizar, escuchar las cosas que ella dice y las bases que tiene, ¿no? Las pruebas que ella aporta. Que no es una persona que habla, que habla por hablar, aporta pruebas. Entonces sigue diciendo Sitchin, mientras centraban su atención en las imágenes del muro del altar mayor, está hablando ahí del templo del sol en el Perú, las cosas que muchos expertos han encontrado y que no consiguen explicar. Sitchin las ve, visita ya, y como tiene el conocimiento complementario de las culturas de Medio Oriente, entiende muchas cosas de las que hay ahí diseñadas en el templo mayor, ahí en el templo del sol en Perú. Y el altar mayor pues es como esa parte más, que era como la más sagrada, entre comillas, de ese templo del sol. Unos murales. Dice, mientras los expertos centraban su atención en las imágenes del muro del altar mayor, nadie se preguntó por qué en medio de pueblos que hacían imágenes de sus dioses y que ubicaban sus ídolos en santuarios y templos, no había ídolo de ningún tipo en el gran templo inca, ni en ningún otro santuario inca. Entonces no era algo relacionado con religión. No hay ídolos ahí, no había ídolos, nada de eso. Y los expertos inmediatamente decían, eso eran los dioses de esa gente antiguos. Y sin embargo, Sitchin aclara el detalle, es que no hay ídolos de dioses en el templo mayor. En el muro del altar mayor, dice. Nadie se preguntó por qué en medio de pueblos que hacían imágenes de sus dioses y que ubicaban sus ídolos en santuarios y templos, no había ídolo de ningún tipo en el gran templo inca, ni en ningún otro santuario inca. Los cronistas, aquellos escritores de la época de la colonia, españoles casi todos, los cronistas cuentan que en algunas celebraciones se llevaba un ídolo, pero se trataba de la imagen de Manco Cápac, no la de un dios.
También cuentan que en determinado día sagrado un sacerdote iba hasta una montaña distante en la cual estaba el gran ídolo de un dios y que allí sacrificaba una llama. Hay expertos, estudiosos, no recuerdo si son peruanos, parece que sí, que es peruano, que él ha demostrado que no existían sacrificios humanos como lo han manipulado los escritores españoles para denigrar las culturas indígenas, incas y mayas, que todavía aparecen esos cuadros donde aparece un hombre atado a un altar, hasta en una película de Mel Gibson aparece, ¿no? Apocalipto se llama esa película, ese filme, donde aparecen como que los incas o los mayas agarraban a prisioneros y los sacrificaban en la cumbre de una pirámide y con un cuchillo, con una punta como circular, le sacaban el corazón. Él ha demostrado eso. Eso es falso, eso no es posible. No se puede sacar el corazón con una cuchillada. Darle una cuchillada a un tipo, abrirle el pecho y sacarle el corazón. Dice, eso es imposible. Científicamente no es posible. Fueron inventos de los españoles para desprestigiar estas culturas, a las que odiaban. Pues son racistas hasta el día de hoy. Entonces los ponían como salvajes. Difícil de encontrar en un texto escrito por un español de la colonia algo que el indígena le aportó al europeo. Algún conocimiento que el europeo tomó del indígena. Es difícil encontrarlo porque se sienten superiores. Y este investigador demuestra que no había posibilidad de que esos llamados sacrificios donde le sacaba el corazón a una persona, de que para ofrecérselo a un dios pudiera ser posible. No hay manera. Atravesar los huesos del pecho y todo, y con una simple cuchillada sacarle el corazón a una persona. Científicamente eso no es posible. Él demuestra. Entonces esos cronistas hablan que en algunas celebraciones, pues, el sacerdote iba hasta una montaña distante en la cual estaba el gran ídolo de un dios y que allí sacrificaba una llama, un animal de los Andes. Pero tanto la montaña como su ídolo eran de tiempos preincaicos, o sea, ya existían esas montañas y esos locales. Y bien pudiera ser que se estuvieran refiriendo al templo de Pachacamac en la costa peruana, respecto al cual ya hemos escrito, dice Sitchin. Curiosamente, ambas costumbres están en la línea de los mandatos bíblicos de la época del Éxodo. Ven cómo van coincidiendo las prácticas de los llamados incas acá en los Andes con los textos bíblicos. Dice Sitchin, curiosamente, ambas costumbres de ir a un lugar alto a hacer un sacrificio de un animal, ¿no? de venerar la imagen, o llevar un ídolo a una parte alta, ya están en el libro del Éxodo. Curiosamente, ambas costumbres están en la línea de los mandatos bíblicos de la época del libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento. La prohibición de forjar y adorar ídolos se incluía en los 10 mandamientos, y en la víspera del día de la expiación un sacerdote tenía que sacrificar una cabra. Ahí Sitchin está hablando de lo que se hacía en el libro del Éxodo, en la Biblia. Y en la víspera del día de la expiación un sacerdote tenía que sacrificar una cabra como víctima propiciatoria, dicen esos textos bíblicos. El Éxodo. En el desierto, cuando estaban en el desierto, ¿no? Después que salieron de Egipto, desambulando por el desierto, 40 años, aquel llamado Dios, Yahvé en la Biblia, ¿no? Que no era ningún Dios, mantuvo ese pueblo 40 años en el desierto. Si era un Dios que tiene el poder de todo, ¿cómo es posible que mantuviera aquel pueblo 40 años en un desierto, desde Egipto hasta Palestina hoy?
40 años, siendo que por la ruta del mar del Mediterráneo se llega en cuestiones de 2 o 3 meses caminando. Esas son de las cosas que mucha gente no se pregunta, porque la gente tiene como miedo de cuestionar los textos bíblicos, porque ya en la Edad Media el que hacía eso era quemado por la Inquisición. Usted está cuestionando la palabra del mismo Dios. Entonces había que quemarlo. Nadie se atrevía a cuestionar la Biblia, que la iglesia se encargaba como la iglesia se veía como la espada de Dios, ¿no? Para aniquilar a todo el que contradijera lo que estaba escrito. Entonces, la gente hasta el día de hoy tiene miedo, ¿no? De agarrar la Biblia y cuestionarla. Lo que dice el pastor, eso es. Lo que dice el padre, eso es. Y se calla, nada de crítica. Y se han inventado, pues, las iglesias esa teoría, ¿no? De que fe es eso. Creer sin ver nada, sin analizar nada, sin criticar nada. O sea, es la mentalidad de oveja, ¿no? Haga lo que el pastor le manda y pronto y acabó. No haga preguntas. Esa es la ideología de la ignorancia, ¿no? Donde se anula la capacidad creativa de las personas. Y esa ideología está en los militares también, ¿no? No cuestione, no pregunte, simplemente obedezca. Eso significa que usted es un buen militar. O sea, anule su capacidad creativa, de cuestionadora, de razonar sobre algo. Anule todo eso. Solamente cumpla la orden que le mandaron y acabó. Si pregunta mucho, si cuestiona mucho, no sirve para militar. Porque aquí queremos eso, oveja. Es la misma mentalidad en las religiones y en los militares. Hasta hay gente que los militares no pueden leer lo que ellos quieren. Le controlan hasta los libros que leen. Sigue diciendo Sitchin entonces que está señalando estas coincidencias entre las prácticas de los llamados incas y lo que está en el libro del Éxodo. Dice, dice Sitchin, nadie ha señalado nunca, él está hablando de esos llamados expertos, que él los cuestiona siempre, ¿no? Irónicamente le dice los expertos, son estadounidenses y europeos, esos estudiosos, antropólogos que hacen estas teorías sobre estas culturas que ellos estudian. Él le llama a los expertos. Dice, curiosamente, nadie ha señalado nunca que los quipos que utilizaban los incas para recordar acontecimientos, aquellas cuerdas pequeñas, coloridas, con nudos distintos. Nadie ha señalado nunca que los quipos que utilizaban los incas para recordar acontecimientos, o sea, cuerdas de diferentes colores que tenían que ser de lana, con nudos en diferentes posiciones, eran tanto en factura como en propósito semejantes a los tzitzit o flecos en el extremo de un hilo azul que los israelitas tenían mandado sujetar a sus prendas para que recordaran los mandamientos de Dios. ¿Ve? Otra coincidencia que nadie de los llamados expertos le ha puesto atención. Sitchin se lo plantea. Esos llamados quipos o quipus, esas cuerditas de colores con nudos, para recordar hechos pasados, o por cumplir, son idénticos a lo que usaban el pueblo de Israel, a los tzitzit, flecos en el extremo de un hilo azul. ¿Ve? También tenían que ser de ciertos colores específicos, igual que los quipos, que los israelitas tenían mandado sujetar a sus prendas para que recordaran los mandamientos del llamado Dios en el Antiguo Testamento. También está la cuestión de las normas de sucesión. También se repite entre aquellos pueblos del Oriente Medio y estos acá, en los Andes. También está la cuestión de las normas de sucesión, por las cuales el heredero legal era el hijo tenido con una hermanastra y no el primero, no el primogénito. El heredero legal del poder entre los llamados incas era el hijo que había nacido en la relación matrimonial
con una media hermana, con una hermanastra, una costumbre que ya aparece entre los sumerios, seguida por los patriarcas hebreos. Abraham era uno de los patriarcas hebreos, casado con su media hermana Sarai, que era una princesa. O ya se españolizado el nombre, le llama Sara, y era su media hermana, y está escrito en el Génesis. Cuando un rey quiere como quedarse con Sarai, y porque Abraham le había dicho que esa era su media hermana, que no era su esposa, entonces el rey se siente atraído por Sarai o Sara y la quiere tomar como esposa, y en una visión, sueño, un personaje se le presenta y le dice que no haga eso, va a tener problemas, porque ella es la esposa de Abraham, el protegido de ese personaje, el jefe de ese personaje que se le aparece al rey en visión, sueño. Entonces el rey le reclama a Abraham: ¿por qué tú nos engañaste diciendo que esta aquí era tu media hermana? Y ahora sabemos que es tu esposa. Y dice: sí, no, pero ella es mi media hermana. Porque ese rey no tenía esa costumbre que viene de los sumerios, como Abraham era un sumerio nacido, que vino en Nippur, ahí en el centro de Mesopotamia, de Sumeria, y de ahí se va a Ur, al sur, y del sur vuelve otra vez al norte, ya por los lados de Harán, en Turquía, de Turquía, lo que hoy es Siria, por ahí. Ahí de nuevo llamó a Dibá hacia el sur, lo que hoy es Israel, por ahí Palestina, a cumplir una misión, y llega hasta Egipto. Entonces, era la costumbre que los Anunnaki le transmitieron a ese pueblo llamado de Sumerio, porque en Nibiru es así. Primero existía la ley de la primogenitura, o sea, ellos tienen el sistema monárquico. Entonces el heredero del rey, el heredero del trono, era el hijo que le naciera primero. Entonces se llama la ley de la primogenitura. Era la ley que reinaba en Nibiru. Después del tercer rey, la reina, ya se había aprobado la cuestión de las concubinas en los palacios. Entonces un rey tuvo un hijo con una concubina, y a ese le correspondía, por la ley de la primogenitura, el heredar el trono del papá, del rey. Y la esposa de ese rey, fue el tercer rey de Nibiru, era su media hermana. Y como hacen muchas mujeres hasta el día de hoy, para que su hijo heredara el poder, o para que no lo perdiera, que no perdiera la capacidad de heredar el trono y el poder, ella le armó un cantaleteo y se sacó de la manga una nueva ley. Le dijo al rey que quien iba a reinar ahí era su hijo, porque ella era su media hermana, y que la relación más cercana de sangre con el rey era la que validaba quién iba a heredar el trono, y no la primogenitura. O sea, ella se sacó esa ley de la manga de que tenía que ser el heredero el hijo de ella, y no el hijo de la concubina, que había nacido primero que el hijo de ella. El rey, como hace como muchos hombres aparecen haciendo en el Antiguo Testamento, ¿no? Que una mujer va y le danza, le mueve la cintura, y el rey le dice: pídeme lo que tú quieras que yo te lo doy. Metido en tragos, ¿no? Y entonces el rey Nibiru hizo lo mismo. Le concedió el capricho de esa rey, de su media hermana, que era la esposa oficial, y convirtió en ley, decretó que así en adelante sería el heredero del trono, ya no sería el primogénito, sino el hijo de la media hermana, esposa de él. Entonces esa ley se le llamó la ley de la simiente. Y eso trajo conflicto, porque los herederos al trono, hijos de concubinas, que eran primogénitos, no se quedaron tranquilos, y eso produjo hasta guerras
ese problema lo trajeron los Anunnaki aquí al planeta. Se lo enseñaron a los terrestres junto con el sistema monárquico que comenzó ahí en Mesopotamia, en una ciudad llamada Kis. Ahí colocaron ellos el primer rey, le enseñaron el sistema monárquico al terrestre después del diluvio. Y entonces eso siguió aquí con los mismos problemas que seguía en Nibiru. El pleito, ¿no? La lucha de poder entre los que decían que les correspondía el poder porque eran los primogénitos del rey, y los que eran hijos de su media hermana decían que eran ellos, por la ley de la simiente. Entonces ven cómo eso se refleja en los patriarcas, como por ejemplo Abraham, casado con su media hermana Sarai. Y aquí entre los incas sucede lo mismo, es que lo copiaron del Génesis, no, es que los copiaron de la misma persona que civilizaron allá, que fueron los mismos que civilizaron en estas culturas andinas, o en Mesoamérica, o en la India. Los llamados Anunnaki, que significa, como nos explica Sitchin, los que cayeron del cielo, en mayúscula, a la tierra, en mayúscula. Cielo, planeta Nibiru. No esa cosa de que hablan las religiones, llamado cielo, no. Cielo en mayúscula en esos textos de las tablillas se refiere al planeta Nibiru. Y tierra con mayúscula a nuestro planeta Tierra, los que cayeron del cielo a la tierra. No se cae, se vienen en naves. Ven cómo se repiten aquí entre los incas esas costumbres que también aparecen allá en aquellos pueblos de Medio Oriente llamados de sumerios, por un inglés. Entonces eso es lo que confunde, como ya les dije, a los cronistas españoles. Esta gente entonces tienen que ser de las 10 tribus perdidas de Israel, porque saben todo lo que está en el libro del Génesis, en nuestra Biblia. Ya hablan de un Dios creador, ya hablan de cómo creó el cielo y la tierra, ya hablan de que al principio fueron creados un hombre y una mujer, ya hablan de que hubo un gran diluvio, ya hablan de que parejas se salvaron de ese diluvio y repoblaron la tierra. Entonces ellos ya conocen, tienen el símbolo de la cruz aquí también, y estaban todos equivocados, porque esas cosas se las enseñaron los Anunnaki aquí a los pre-incas y a los incas, llamados de incas. Entonces Sitchin nos muestra esas coincidencias, ¿no?, que aparecen en el libro del Génesis, de los sacrificios, de irse a un lugar alto, de la expiación, de los primeros frutos, todas esas cosas están en el libro del Éxodo, y aquí los españoles los encuentran entre los indígenas y no se sabe el origen. Entonces Sitchin dice que hasta esos llamados quipos, que se usaban en los Andes para llevar mensajes, recordar acontecimientos, que tenían que ser de colores específicos, también se da entre los israelitas del Éxodo. Son los mismos llamados tzitzit, o flecos en el extremo de un hilo azul, ¿ves? Tenía que ser un color específico, igual que los quipos entre los incas. Que los israelitas tenían mandado sujetar a sus prendas para que recordaran los mandamientos de Dios. También está la cuestión de las normas de sucesión, como ya les dije, ¿no?, por los cuales el heredero legal era el hijo tenido con una media hermana o hermanastra. Una costumbre ya que aparece entre los llamados pueblos sumerios, allá en Mesopotamia, lo que hoy es Irak, Siria y esos lugares, Turquía, Palestina. Normas de sucesión. También aparece la cuestión de la circuncisión aquí en las culturas andinas. Estaba la costumbre de la circuncisión en la familia real del Inca. Los arqueólogos peruanos han dado cuenta de intrigantes descubrimientos en las provincias amazónicas del Perú, entre estos descubrimientos se encuentran los restos aparentes de ciudades construidas con piedra, concretamente en los valles de los ríos Utcubamba y Marañón. Sin duda existen ciudades perdidas
en las zonas tropicales. Pero en algunos casos los descubrimientos anunciados son en realidad expediciones a lugares ya conocidos. Ya existían muchos de esos lugares que fueron señalados como descubiertos por algunos europeos que los visitaron. Ya se había conocido anteriormente esos lugares. En algunos casos los descubrimientos anunciados son en realidad expediciones a lugares ya conocidos, como ocurrió en el caso de un titular de periódico acerca del Gran Patajen en 1985, lugar visitado por el arqueólogo peruano F. Kaufmann Deutsch y el norteamericano Gene Savoy. Estoy pronunciándolo como se escribe. 20 años antes, se han dado informes de avistamientos aéreos de pirámides en el lado brasileño de la frontera. Exactamente las mismas construcciones que aparecen entre los llamados sumerios, piramidales. Construcciones piramidales en la India, en Asia, en varias partes del mundo. Construcciones piramidales, o sea, son las mismas culturas que civilizan allá, que civilizan aquí. Son los mismos personajes, ¿ves? Las mismas estructuras y de piedra, que hasta el día de hoy no se han conseguido realizar igual. Tecnología más avanzada que la que tenemos hoy. Eso es lo que los llamados expertos les cuesta aceptar. Que miles de años atrás se usaron tecnología más avanzada que la que tenemos hoy, pero muchos años más avanzada, que hoy ni se piensa llegar a donde llegaron aquellas tecnologías. ¿Quiénes la tenían? El terrestre, no. La tenían esa raza de personas, los que cayeron del cielo a la tierra, los llamados dioses, o Anunnaki, o viracochas. Ya construían naves, que hoy no tenemos la tecnología, apenas tenemos unos avioncitos ahí que con un choque con un pajarito se destruyen y caen. Tecnología atrasadísima. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces, esas cosas se explican porque, como nos dicen los textos antiquísimos de las tablillas y otros textos, entre los gente de la India, los textos antiguos escritos en sánscrito, ya nos hablan de naves voladoras que esos personajes usaban, de armas que no se usan hoy, no se tienen, armas de plasma, de rayos. O sea, existieron esa gente que tenían esa tecnología y no siempre la compartían con el terrestre. Entonces dice Sitchin que esos llamados lugares descubiertos ya habían sido descubiertos antes, ya habían sido mencionados antes. O sea, que esos llamados descubridores no descubrieron nada nuevo. Eso no está queriendo decir Sitchin y nos coloca ejemplos. Se han dado informes de avistamientos aéreos de pirámides en el lado brasileño de la frontera con Perú. O sea, en lo que hoy llamamos la región del Amazonas. De ciudades perdidas como la llamada Acacor y de relatos indígenas de ruinas en donde hay tesoros indecibles. Hay gente que se dedica a desacreditar todas estas cosas, porque todo lo que viene del indígena como la época de la colonia no sirve, es mitología, es leyenda, es superstición. El indígena no tiene la ética que tenemos nosotros, que tienen los europeos, los estadounidenses que llegan aquí a investigar, no tienen esa ética de mentir. Ellos diseñan lo que ven, y diseñan en piedra cosas que ellos ven, no que se inventan. Quien dicen que son inventos, supersticiones religiosas, son los llamados expertos europeos y estadounidenses, ¿no? Para desprestigiar esas culturas antiguas. Dicen, no, esos son inventos, imaginaciones religiosas de esa gente. Siguen desprestigiando hasta el día de hoy. Pero esa gente, estas culturas indígenas tienen otra ética. No son mentirosos, no son falsificadores como los europeos, estadounidenses que llegan aquí con esa mentalidad.
Hay un documento hablando de estas ciudades perdidas que ya están en el Amazonas, de los archivos nacionales de Río de Janeiro, en Brasil. Hay un documento que se llama el documento 512, donde se habla de una ciudad, de una ruina de una ciudad con características como si fueran columnas romanas o griegas, muy parecido a esas estructuras griegas y romanas, en el Amazonas. El documento 212 está guardado en el Museo de Río de Janeiro, Archivo Nacional de Río de Janeiro. Yo tengo una copia de ese documento por ahí, ahora no la tengo, donde se hablan que unos descubridores fueron y encontraron ruinas con unas columnas enormes, como aquellas columnas romanas o griegas, altas, murallas, escritas que descifraron. Un informe del siglo XIII sobre una ciudad perdida en la selva amazónica, vista por unos europeos en 1591. Este documento, llamado documento 502 en Brasil, creo que está en internet, documento 512. Este documento transcribe incluso la escritura descubierta allí. Fue el motivo principal de la expedición que llevara a cabo el coronel Percy Fawcett, un inglés, cuya misteriosa desaparición en la selva amazónica constituyó el tema de unos artículos de divulgación científica. Ese coronel Fawcett, que había sido coronel en Inglaterra, con su hijo se adentraron porque ya tenían conocimientos de que habían ciudades escondidas, subterráneas, y que ciertas tribus tenían ese conocimiento, cómo llegar. Él se contactó, visitó esas tribus, y se dice que esas tribus lo llevaron a esos lugares, donde él se introdujo, donde hay cultura más avanzada que la que están en la superficie de la tierra. Y que él entró y se quedó, porque ya tenía conocimiento de que existían esas entradas por ahí en el Amazonas. Y se fue y se quedó con su hijo. Años después, los gobiernos ingleses lo daban por desaparecido. Desapareció en la selva amazónica, así lo colocan en los informes oficiales. Pero la mujer de él dijo que ellos estaban vivos los dos, porque ella tuvo una especie de visión, sueño, donde él le decía, estamos bien. Y lógicamente pues la desacreditaron, como que era fantaseando, que ella estaba por la pérdida del esposo y del hijo. Exactamente lo que sucede hoy. Usted ve un ovni y va y lo cuenta a la policía, al cuartel, y lo desacreditan. No, este tipo parece que estaba bebiendo. Tenía mucho líquido en el cerebro, o sea, mucho alcohol. Lo desacreditan y se ríen de usted cuando le da la espalda y sale del cuartel. Este tipo está medio loco. Eso hicieron con la mujer de ese coronel y de su hijo, ¿no? Que ya contó eso, ¿no? Yo sé que ellos están vivos porque se comunicaron conmigo. Se fueron a vivir a esas culturas subterráneas que son más avanzadísimas que nosotros. Y se quedó allá, como han hecho muchos, pero que no se publican esos informes, ¿no? Porque son siempre descalificados por las llamadas autoridades como fantasías de personas que están un poco locas, ¿no? Muchos han ido a otros planetas y no lo cuentan porque inmediatamente la prensa se encarga de llamarle locos. Mandan un periodista allá y lo va a entrevistar y le dicen, nos contaron que tú fuiste a un planeta, cuéntanos esa historia. Él no sabe, esa persona que fue llevada en una nave a otro planeta, él no sabe que ese periodista fue enviado expresamente para desprestigiar su historia, para que la gente que ve en la TV el programa se riera de ese hombre. Él no lo sabe y le da información. El periodista al final del programa lo destruye. Termina diciendo, miren lo que hace la fantasía en la cabeza de las personas. Entonces esas personas se enteran de ese desprestigio público y no vuelven a hablar más porque todo el mundo le llama de loco. La gente cree lo que ve en la televisión.
Le comienzan a llamarle de loco, medio bebedor o fumador de alguna droga, y entonces la persona se retrae y no sigue hablando de su experiencia. Entonces ese documento habla de ese coronel inglés y de su hijo, ¿no? Percy Fawcett, cuya misteriosa desaparición en la selva constituyó el tema de unos artículos de divulgación científica. Ni siquiera la prensa quiso hacerle caso a lo que decían los indígenas, que él entró en la caverna que ellos le señalaron y se quedó allá y se fue. Desprestigiaron también a las tribus que hizo eso, como son salvajes, son gente que tienen fantasías porque fuman unas drogas, y no sé qué, y lo desacreditaron. Y el tema pues lo apagó la prensa, como hace con otros, no los apaga y nadie lo menciona más. Sigue diciendo Sitchin, todo esto no quiere decir que no existan ruinas antiguas en la cuenca del Amazonas. Entonces él está criticando a algunos que han hecho hallazgos y resulta que esos hallazgos ya estaban mencionados en otros documentos. Ya fueron vistos antes. Pero lo que nunca toman en cuenta esos expertos europeos es que los indígenas de esos lugares ya conocen esas antiguas ciudades, esas antiguas ruinas. Pero no lo toman en serio a los indígenas como siempre, ¿no? Dicen que el descubridor fue el europeo que vio primero o el occidental que vio primero esas ruinas, y no los indígenas que tienen miles de años viendo esas ruinas de generación en generación. Es la misma locura, como si yo fuera aquí a España o a cualquier país de Europa o a Estados Unidos y fuera por primera vez a un lugar de ellos allá y volviera a escribir un libro. Yo soy el primero que descubrió que en tal país de Europa o Estados Unidos existe tal lugar. Eso es ridículo. Y las personas que están allá no descubrieron nada y ya tienen viviendo allá miles de años, cientos de años. Y usted dice que porque usted es el descubridor. Pues aplicando lo mismo que ellos hacen cuando vienen aquí. Descubrimos tal cosa en el Amazonas, que nada, los indígenas que estaban viviendo ahí y están viendo esas ruinas hace cientos de años. No son descubridores. Esa es la absurdidad científica que seguimos, que mucha gente se deja engañar y continúa con ese esquema en la cabeza, ¿no? El descubridor es el que viene de allá y ve por primera vez a los que viven ya aquí cientos y cientos, miles de años. Entonces, si uno le aplica la misma lógica a ellos, entonces es ridícula. Pues también ridículo es ellos cuando vienen y aplican esa locura aquí a nosotros, ¿no? Que nos descubrieron. Y cuando llegaron los españoles acá y los portugueses llevaron muchos indígenas de acá. Entonces esos indígenas son los descubridores de Portugal y de España. Porque fueron los primeros que fueron llevados allá. Entonces aplicándoles la misma norma, pues uno ve que es cosa ridícula. ¿Por qué celebran todavía muchos gobiernos de que el descubrimiento de América? Es ridículo. No tiene lógica. Sigue diciendo Sitchin, todo esto no quiere decir que no existan ruinas antiguas en la cuenca del Amazonas. Restos de un sendero que cruzara el continente sudamericano desde la Guyana, Venezuela hasta Ecuador, Perú. Se atravesara toda el Amazonas. Caminos. Porque había comunicación, todo el continente, en las culturas, tanto desde Centroamérica ya al sur de México con las culturas andinas. Entonces esos expertos plantean esas cosas como que eran culturas que no había comunicación. Es lo contrario, nos muestra Sitchin. Dice, todo esto no quiere decir que no existan ruinas antiguas en la cuenca del Amazonas, restos de un sendero que cruzara el continente sudamericano desde la Guayana, Venezuela, hasta el Ecuador en Perú. Hasta Ecuador o Perú. Aquel investigador alemán llamado Humboldt, en las crónicas de sus viajes a través del continente,
menciona una leyenda según la cual gente de más allá del mar desembarcó en Venezuela y se introdujo tierra adentro. ¿De dónde vendrían esa gente más allá del mar? Esto fue Humboldt, un conocido investigador, viajante alemán, que andó por acá, por este continente y en otros lugares. Alexander Humboldt, en los años de 1800 por ahí. Humboldt, en las crónicas de sus viajes a través del continente, menciona una leyenda según la cual gente de más allá del mar desembarcó en Venezuela y se introdujo tierra adentro. Gente, él no sabe quiénes fueron, pero esa historia se la contaron los indígenas. Y se introdujo tierra adentro. Y el principal río del Valle de Cusco, el Urubamba, no es sino un afluente del río Amazonas. Equipos oficiales de arqueólogos brasileños han visitado muchos lugares sin llegar a realizar excavaciones. Sin embargo, en un lugar cercano a la desembocadura del Amazonas se han encontrado urnas de cerámica decoradas con incisiones que recuerdan a alguno de los dueños de las vasijas de barro de Ur, allá en Mesopotamia, en Medio Oriente. Fíjense eso. Cerámica hecha aquí en la Amazonia, a la Amazonia, que recuerdan a la cerámica de allá de la ciudad de Ur, donde estuvo viviendo Abraham un tiempo, en el sur del que hoy es Irak, Mesopotamia. Recuerdan algunos de los diseños de las vasijas de barro de Ur, lugar de donde salió Abraham, en Sumeria. Y por otra parte, el islote de Pacobal parece ser el islote de Pacobal. No sé si eso es en Perú, parece que en Perú. No sé. Los peruanos sabrán este detalle más que yo. El islote de Pacobal, o quizá en Brasil, parece ser una isla artificial que sirvió de base a gran cantidad de montículos que no fueron excavados, o sea, que no han sido excavados, investigados. Isla artificial. ¿Qué tecnología usaron esa gente para crear una isla artificial? ¿Quién les enseñó esa tecnología al terrestre? Según un investigador brasileño llamado L. Necto, en su obra Investigaciones sobre la arqueología brasilera, Amazonas arriba se han encontrado urnas y vasijas de calidad superior, que no hechas por salvajes, de calidad superior, decoradas de forma similar. Y creemos, dice Sitchin, que otra ruta igualmente importante conectaba más hacia el sur, el océano Atlántico con los Andes. O sea, habían caminos que conectaban grandes distancias en el continente. Aún así, no está claro que los incas llegaran de esta forma. Una de sus versiones más ancestrales dice que desembarcaron en la costa peruana, que su idioma, el quechua, ¿recuerdan lo que le dice? ¿De dónde viene eso de quechua? Tiene semejanzas extremo orientales, tanto en el significado de las palabras como en los dialectos. Ese idioma que hablan esos llamados incas tiene similitudes con el idioma en Medio Oriente, Mesopotamia. Tiene semejanzas extremos orientales, tanto en el significado de las palabras como en los dialectos. Y pertenecen claramente al linaje amerindio, la cuarta rama de la humanidad, que ya nos aventuramos a sugerir que surgió del linaje de Caín, porque los europeos crearon esa teoría de que el mundo se repobló después del diluvio con los 3 hijos de Noé. Charles Hitchens nos demuestra, no es teoría, nos demuestra con textos, con
construcciones arqueológicas, la arqueología también demuestra la teoría de que no fueron esas tres razas las que poblaron el planeta después del diluvio. Hubo una cuarta raza, que es la que vino aquí al continente. Aquí sobrevivieron gente después del diluvio. Porque aquello que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se refiere a aquella cultura allá. Y no habla de acá. El terrestre no conocía por aquí. El Anunnaki sí que iba y venía de aquí a allá en sus naves. Pero el terrestre no tenía. Entonces el escritor bíblico del Antiguo Testamento no conoce estas culturas acá. Y escribe lo que él ve allá, lo que él guardó allá en su memoria, en sus tablillas. Pero Sitchin dice, no, es que no fueron tres razas las que poblaron el planeta después, o repoblaron después de diluvio. Mucha gente se salvó y repobló de nuevo y se multiplicó de nuevo. Y aquí encontramos la raza descendiente de Caín. Sería la cuarta rama de la humanidad que repuebla el planeta. Además de los tres hijos de Noé. Y que ese relato de Noé en la Biblia también está incompleto, porque en el arca no solamente iba la familia de Noé. Los textos originales, ¿no?, babilónicos y sumerios, dicen que en el arca también había gente que se sumó a entrar en el arca porque ayudó a Noé a construirla, y Noé les invitó a todo el que quisiera irse con él en el arca. No para salvarse del diluvio, porque él no le dijo que venía un diluvio a la gente que le ayudó a construir el arca ahí en las orillas del río Éufrates. Él le dijo que iba para África. Deje el río Éufrates, agarra el golfo ahí Pérsico y sigue descendiendo para África. Y esa era la ruta que él iba a agarrar. Eso fue lo que él le dijo a la gente. Y mucha gente aceptó la invitación y se subió en el arca y se salvó del diluvio. Y no, de esa gente no se habla en los textos bíblicos, porque no le interesa. Le interesa hablar de Noé y de la raza que viene de Adapa, de Adán. Pero aquí había una cuarta raza ya, que según los textos antiquísimos de tablillas, el mismo Ninurta, el hijo de Enlil, que tenía sus dominios acá en los Andes, el mismo Ninurta lo afirma, ¿no? Es que aquí los descendientes de Caín, que él mismo trajo aquí, a Caín de allá desde Medio Oriente, lo que hoy es Siria, por ahí donde estaba Caín antes de matar a su hermano, allá le modificó la genética a él y a sus miles de descendientes. Y después de ciertos años, esa descendencia con Caín también vivo fue traída aquí por él y pobló América. Y dice los detalles, aquellos textos antiguos en las tablillas, ¿no?, de que a Caín se le modificó la genética, que eso se menciona en el texto del Génesis muy brevemente, ¿no?, la marca que Dios le dio a Caín de que para que no lo matara quien lo encontrara. En los textos babilónicos y sumerios está más detallado ese hecho, ¿no? Fue una modificación genética para que no le saliera barba, le cambió el tipo de sangre, y todo eso lo hizo el hijo de Enki, Ningisida, en Sumeria, que es Tot o Tehuti en Egipto, y que es Quetzalcóatl aquí en América, en Mesoamérica. El mismo tipo, un científico que no se lo puede comparar con nadie. Un super genio que ayudó a crear el primer terrestre primitivo allá en África, junto con su padre Enki. Entonces por eso el indígena nativo acá, que pobló todo este continente, pobló las islas, viajó, atravesó un gran mar en balsas, el Pacífico, llegó hasta el ADN de los indígenas de acá, está en los pueblos indígenas de Asia, por ahí, Indonesia, son los mismos, ya se comprobó. Ustedes viajaban. ¿Quién les enseñó a atravesar grandes mares? Está escrito en las tablillas, Ninurta, en grandes canoas y de paja, hechas de paja, como las que llegaron ahí a las costas del Perú, dicen la historia más antigua de las culturas andinas. Entonces sigue diciendo Sitchin que esas rutas existían en América, ¿no? Conectaban de un lado a otro, del Atlántico al Pacífico, que habían caminos
Y hasta el día de hoy se sostiene esa teoría. Mucha gente dice, sí, existían caminos que atravesaban la Amazonia, iban del Pacífico al Atlántico. O sea, había contacto entre distintas culturas. Y uno dice, pues es igual que hoy, señores, hay contacto. Ahí usted encuentra gente desde su país allá en Asia. En una isla lejana del Pacífico encuentra gente de su país. En el norte de Europa, en los pueblos más alejados de por acá, te encuentra ciudadanos de su propio país. La gente viaja. Siempre ha sido así. Dice, la cuarta rama de la humanidad que ya nos aventuramos a sugerir surgió del linaje de Caín. Y aquí entonces, hablando Sitchin de ese hecho, recuerda algo que a él le pasó en el Perú. Y que él haya interesantísimo, ¿no? Que uno percibe que la sabiduría, los expertos la tienen secuestrada como que ellos son los que saben las cosas y que la gente sencilla no sabe nada. Eso es equivocado. La sabiduría no tiene dueño. Usted puede aprender de un niño una cosa y usted ya tiene 80 años y un niño puede enseñarle algunas cosas que usted no sabía, que él aprendió. Y usted le pregunta, ¿quién te enseñó eso? Yo que aprendí. Fíjense lo que le pasó a Secharia Sitchin, hablando con un indígena en el Perú, dice, hablando de esa cuarta rama de la humanidad que son los descendientes de Caín, que fueron traídos aquí al continente. La cuarta rama de la humanidad que ya nos aventuramos a sugerir surgió del linaje de Caín. Un guía en Cusco, él fue a Cusco, visitó todas esas ruinas para escribir este libro. Un guía en Cusco, al darse cuenta de mi competencia bíblica, de que yo sabía mucho de Biblia y que era un hombre leído y estudiado y que yo fui allá a investigar, este guía peruano en Cusco le hizo una sugerencia a Secharia Sitchin, una sabiduría sencilla, popular. Un guía en Cusco, al darse cuenta de mi competencia bíblica, preguntó si Inca podría haber surgido de Caín. Inca, Caín, por inversión de sílabas. Y Sitchin se quedó, uy, qué tremenda sorpresa, ¿no? Ningún experto había sugerido eso. Caín, Inca, los descendientes de Caín. El pueblo tiene la sabiduría que los expertos no consiguen. Y Sitchin, que es un experto, se queda, uy, qué maravilla esto, ¿no? Inca, Caín, ¿no? Ni yo había pensado en esto, dice Sitchin. Porque la sabiduría no tiene dueño. Un campesino puede saber más que un astrónomo cuándo debe y cuándo no debe plantar. El astrónomo le comienza a darle teorías sobre las lluvias, los climas, los cambios climáticos. El campesino solamente se fija en lo que él ve cada año y va mejorando ese conocimiento y ya sabe cuándo plantar y cuándo no. Y te lo dice claro, si plantas ahora, no va a producir nada. Tiene que plantar el próximo mes. Y él tiene también su sabiduría, que no necesita de astrónomo para eso, para plantar su cosecha y saber cuándo. Pues Sitchin se quedó asombrado con esta sabiduría popular, ¿no? Y nunca había pensado en eso, ¿no? Inca, Caín, ahí está, con la inversión de sílabas, un sistema que se usa de miles y miles de años atrás. En escritos antiguos, inversión de sílabas. ¿Sí? De un idioma a otro, mudan, inversión de sílabas. Como hoy, aquí ¿quién es usted aquí? Usted Carlos, Andrés, Pedro, pero allá en Inglaterra usted es Charles, Peter. Entonces, inversión de sílabas, cambian los nombres, pero es la misma cosa. Un guía en Cusco, al darse cuenta de mi competencia bíblica, preguntó si Inca podría haber surgido de Caín,
por inversión de sílabas. Y Sitchin escribe aquí, vaya sorpresa que me llevé. Así lo coloca en símbolos de admiración. Vaya sorpresa que yo me llevé un experto científico. Este hombre sencillo me abrió una luz en la mente. Creemos que las evidencias de las que disponemos indican que los relatos y las creencias de Oriente Próximo, así como la historia de Nibiru y de los Anunnaki que vinieron desde allí hasta la Tierra, el panteón de 12 dioses, les llegaron a los antepasados de los incas de allende los mares. Estos conocimientos, eso es lo que plantea él. Creemos que estas evidencias de las que disponemos indican que los relatos y las creencias de Oriente Próximo, que aparecen ya en los textos incas, como este cuadro, esta representación allá en el Templo del Sol, que habla de la creación, lo que está en el Génesis, de la pareja, que estos conocimientos vinieron desde allá, de Oriente Medio. Que esa creencia en 12 dioses principales, como aparecen entre los llamados incas también, le llegaron a los antepasados de los incas de allende los mares. De más allá de los mares vinieron esos conocimientos. Debió de suceder en los días del Imperio Antiguo, dice Sitchin. Estas cosas debieron suceder en los días del Imperio Antiguo. Y los portadores de estos relatos y creencias también eran forasteros de allende los mares, pero no necesariamente los mismos que trajeron similares relatos, creencias y civilización a América Central. O sea, no necesariamente los incas eran los mayas o los aztecas, eso es lo que nos está queriendo decir. O sea, hubo llegadas, distintas llegadas, un tiempo que ya se pierden en la memoria. Pero no necesariamente los mismos que trajeron similares relatos, creencias y civilización a América Central entre los aztecas. Ya vimos las coincidencias, ¿no?, entre los aztecas y los mayas, los sumerios. Eso es lo que nos está mostrando Sitchin en estos escritos. Solo él hace eso. Además de todos los hechos y evidencias que hemos aportado, ya permítasenos volver a Izapa, un lugar cercano a la costa del Pacífico en la frontera entre México y Guatemala. Izapa, un lugar arqueológico muy famoso, muy visitado, Izapa, en donde olmecas y mayas convivieron. Olmecas y mayas convivieron. Están los restos ahí en Izapa, las pruebas materiales, contacto entre estas culturas distintas. Los mayas y los olmecas convivieron. ¿Recuerdan los olmecas? Los negros que vinieron de África con ese tal Viracocha llamado Quetzalcóatl. En Egipto era Tehuti o Tot, llamado Dios. Fue expulso de Egipto por su medio hermano Marduk y vino aquí a Mesoamérica con miles de seguidores de él. Africanos de Egipto. Egipto es África, ¿no? Negros. Los olmecas que dejaron todo el resto de su cultura por todo Mesoamérica, ¿no? Aquellas grandes estatuas de piedra con rasgos de ellos, africanos, todos. Los olmecas. Además de todos los, entonces hablando de ese lugar de Izapa, tardíamente reconocido como el yacimiento arqueológico más grande de la costa del Pacífico de América del Norte y del Centro. Izapa abarca 2500 años de ocupación continua. Desde el 1500 a.C., fecha confirmada con la datación por radiocarbono, pero que podría ser mucho más antigua, dejando de lado ese método europeo de radiocarbono, que no es lo más exacto. Fecha confirmada con la datación por radiocarbono hasta el 1000 después de Cristo. Dispuso de las acostumbradas pirámides y de los juegos de pelota, pero lo que más entusiasmó, ya Sitchin mostró que el juego de pelota no era un simple juego de pelota, era algo más profundo y hasta sangriento.
Pero lo que más entusiasmó a los arqueólogos fueron los grabados de sus monumentos de piedra. Ahí, hablando de ese local rico en construcciones arqueológicas antiguas, Izapa, en México, entre México y Guatemala, corresponde a México. Dice, lo que más entusiasmó a los arqueólogos fueron los grabados de sus monumentos de piedra. El estilo, la imaginación, el contenido mítico y la perfección artística de estas tallas han llevado a hablar de un estilo Izapa. Y en la actualidad se reconoce que fue el origen de donde se difundió este estilo a otros lugares de las vertientes del Pacífico de México y Guatemala. Fue un arte perteneciente al período preclásico, olmeca, primitivo y medio, adoptado por los mayas cuando el lugar cambió de manos. Los arqueólogos de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo de la Universidad Brigham Young, que han dedicado décadas a la excavación y al estudio de este lugar, no tienen duda de que estaba orientado hacia los solsticios en el momento de su fundación y que incluso los distintos monumentos estaban alineados deliberadamente con movimientos planetarios. Arqueología astronómica. ¿Quién se le enseña al terrestre? El Anunnaki. Los que vinieron del cielo a la tierra. Con los movimientos planetarios. Vamos a dejar esta lectura interesantísima hasta aquí. En la próxima continuamos con estos tesoros encontrados en Izapa y México y cómo concuerdan, relatan exactamente lo mismo que los textos de las tablillas sumerias allá en Medio Oriente, en lo que hoy es Irak, Siria, Turquía, Palestina. Ese es el camino que estamos viendo hasta ahora. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.